Me da mucho gusto, mucha alegría poder reunirme nuevamente con usted en esta mañana, de poder hacer uso de este medio para que nos podamos congregar y poder compartir la palabra de Dios. El libro de Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25, nos habla de la siguiente manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta carta fue escrita aproximadamente entre los años 60 y 65 de nuestra era, y en el tiempo en que se escribe la carta a los hebreos había toda una revolución dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío, pues todavía existía la inquietud entre los judíos que habían creído en Jesús, y aún en aquellos que de alguna manera o de manera abierta y tajante adversaban el incipiente cristianismo, pues la mayoría sostenía que para ser salvos había que cumplir íntegramente con la ley de Moisés. Todavía no se conocía el resto de la doctrina que se desarrolló posteriormente, y ellos no entendían cómo era que no era necesario todos los rituales, todos los sacrificios y todas las cosas que se habían practicado durante muchos siglos. El lugar santísimo en el tiempo de la ley era un lugar físico donde solamente el sacerdote tenía acceso. El sacerdote que había sido elegido para oficiar los servicios religiosos era quien tenía licencia para entrar. Nadie, absolutamente nadie más podía entrar al lugar santísimo, y para eso tenía que cumplir con una serie de requisitos rituales. El lugar santísimo lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 26, verso 33, entre otros textos. Pero cuando se escribe la carta a los hebreos, ellos se encuentran que ahora, en ese momento, el lugar santísimo era el lugar donde habitaba el Espíritu Santo, es decir, en los corazones de todos aquellos que habían entregado su vida a Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Aquí nos vamos a encontrar que es a través de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario que nosotros tenemos acceso a esa comunión con Dios. Y tenemos también en nosotros la presencia del Espíritu Santo, quien es quien nos enseña, quien nos exhorta y quien nos reprende. Cuando Jesús iba a partir, Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Y claro, por supuesto que a todos los creyentes nos convenía que Jesús partiera de la tierra, porque íbamos a tener a disposición el Espíritu Santo, algo que no tenían la gente en el tiempo de la ley. Y entonces el Espíritu Santo viene a enseñarnos, viene a reprendernos y viene a exhortarnos. Por esa razón es que el libro de Hebreos nos habla de que Jesús es el sumo sacerdote que abrió el camino para que nosotros día a día podamos entrar en la presencia de Dios, día a día, a cada instante. Es por esta razón que nosotros somos exhortados por la palabra a tener confianza, certeza de que hemos sido lavados de nuestros pecados. Debemos estimularnos unos a otros, es decir, animarnos a seguir adelante en el Señor.
sabiendo que Cristo nos dejó abierta la posibilidad de que nosotros lo aceptemos como nuestro suficiente Salvador. No es una obligación, ahí juega todavía el libre albedrío, donde usted puede decidir si lo hace o no lo hace, si cree o no cree. En sus manos está la posibilidad de poder hacerlo. Y es por esa razón que después de la partida de Jesús al cielo, nació este hermoso movimiento cristiano que nosotros conocemos como la Iglesia del Señor. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es el producto de la predicación del Evangelio a nosotros, los que antes no éramos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no pertenecíamos al pueblo de Israel. La Iglesia, a partir del momento en que nace la Iglesia, o podemos decir más bien que la Iglesia nace a partir de ese hermoso acontecimiento, ya lo hablamos en la reunión anterior, que está relatado en el libro de los Hechos, capítulo 2, y que se refiere a la venida del Espíritu Santo, lo que todos conocen como el día de Pentecostés. Nosotros, en otro tiempo, antes de ser cristianos, éramos considerados gentiles, precisamente por el pueblo judío. ¿Qué significa la palabra gentil? La palabra gentil significa pagana, paganos. Nosotros éramos considerados paganos. Pero cuando vinimos a Cristo dejamos de lado nuestras creencias y vinimos a adorar al Dios creador del universo y a su Hijo Jesucristo. Así que ya no somos más gentiles, ya no somos más paganos, ahora somos la Iglesia del Señor. Antes del día de Pentecostés, la gente se congregaba, el pueblo judío se congregaba en lugares de reunión que se conocían o se llamaban sinagogas. Los evangelios relatan diversos pasajes en donde Jesús también asistía a las sinagogas y al templo principal que estaba ubicado en la ciudad de Jerusalén. Por esa razón es que no existía ningún tipo de auditorio para predicar el evangelio, y aquí es donde mucha gente a menudo se confunde y dice que Jesús no vino a fundar iglesias. Es a partir del aposento alto, es a partir del momento relatado en el libro de Hechos capítulo 2, donde surge esa necesidad de establecer centros de reunión para los cristianos. El aposento alto se convierte de esta manera en el primer auditorio donde se predica la palabra. Ese hermoso momento, avivamiento, donde la palabra es predicada y se convierte en 3,000 personas, según nos lo relata el mismo capítulo 2. Luego, a partir de ese momento, comienzan a surgir las comunidades o iglesias en diferentes lugares. Encontramos la iglesia de Galacia, la de Tesalónica, la de Éfeso y muchas otras más que podemos ubicar en los textos del Nuevo Testamento a partir del libro de los Hechos. Si usted estudia cuidadosamente la palabra, se va a encontrar el nacimiento de las diferentes iglesias y con ellos los lugares de reunión. Recordemos que la palabra iglesia significa reunión de personas, por eso es que nosotros somos la iglesia. Nos hemos reunido en este día para adorar, para glorificar y para exaltar el nombre de Jesucristo. Si seguimos estudiando la palabra, nos vamos a encontrar que en el libro de Apocalipsis Jesucristo envía un mensaje a las 7 iglesias existentes en ese momento. Dicho sea de paso, este mensaje se aplica, o podemos verlo de manera actual como un resumen a la situación de la iglesia esparcida alrededor del mundo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1, se habla a la iglesia de Éfeso y el tema es la iglesia que había abandonado su primer amor. En el capítulo 2, versos 8 al 11, se habla a la iglesia de Esmirna y aquí se le conoce como la iglesia que sufre persecución. En Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17, se habla a la iglesia de Pérgamo y se conoce como la iglesia que necesitaba arrepentirse. En el capítulo 2, versos 18 al 29, se habla a la iglesia de Tiatira y se conoce como la iglesia que tenía una falsa profetisa. En Apocalipsis capítulo 3, versos del 1 al 6, se habla a la iglesia de Sardis y es conocida como la iglesia que había esperado con paciencia.
La iglesia de Sardis era la iglesia que se había quedado dormida. En el capítulo 3, versos 7 al 13, se habla a la iglesia de Filadelfia y se conoce como la iglesia que había esperado con paciencia. En el capítulo 3, versos 14 al 22, se habla finalmente el último mensaje de las iglesias, la iglesia de Laodicea. Y esta es la iglesia que estaba tibia y que había perdido su sabor en Dios. Entonces, hermanos, la iglesia, tal y como la conocemos hoy en día, surge ante la necesidad del pueblo gentil. Recordemos que antes era pueblo gentil, ahora somos la iglesia del Señor. Surge como la necesidad de que la iglesia conozca la doctrina del cristianismo. Es por esa razón que hoy tenemos auditorios para predicar la palabra. Es por esa razón que las congregaciones son necesarias. Es por esa razón que las iglesias son necesarias. Nosotros necesitamos reunirnos porque es el centro donde se predica la palabra de Dios. En los tiempos antiguos, en los tiempos del Antiguo Testamento, la gente estudiaba la palabra, conocía la palabra y se reunían en las sinagogas, se reunían en el templo de Jerusalén a las festividades que cada cierto tiempo, según el calendario judío, había que celebrar. Pero nosotros hoy necesitamos los centros de reunión para poder predicar la palabra, para poder enseñar la palabra, para que el pueblo reciba conocimiento, reciba doctrina, para que el pueblo se forme y conozca quién es el Dios al cual están adorando, quién es Jesucristo y cuál es la razón por la cual nosotros somos llamados la iglesia del Señor. Algunas veces escuchamos a la gente decir que Jesús no fundó ninguna iglesia. Y esto, permítame decirle que es falso. Es cierto que Jesús no fundó un lugar donde predicar, porque Jesús era un judío y se reunía en los lugares que los judíos hacían para congregarse. Ya lo dijimos, las sinagogas, que eran los auditorios locales donde la gente estudiaba la Torá, estudiaba el Antiguo Testamento, estudiaba los profetas, estudiaba los demás libros de la Biblia y compartían todas las semanas el día sábado, que era el día de reunión, que era el día de guardar. La iglesia precisamente nace con Jesús y nace con la necesidad de tener un lugar donde congregarse con la predicación a los gentiles. Hoy estamos extrañando nuestras reuniones de iglesia porque no podemos ir a nuestros auditorios, y es muy importante que nosotros entendamos esto. El verso final del texto que leímos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? Jesús prometió que regresaría por su iglesia. Jesús prometió que Él iba a regresar cuando las señales se cumplieran. Hoy estamos viendo el cumplimiento de muchas señales. Así que estemos muy atentos, y lo más importante de todo es que no tenemos que dejar de congregarnos. Hoy estamos congregados, estamos reunidos, gracias a la tecnología estamos reunidos y estamos compartiendo la palabra de Dios. Pero un día como hoy, yo oro para que ese momento de reunión, ese momento de congregación regrese. Pero si todavía faltan días, si todavía faltan, no sé, meses, para que podamos volver a nuestros auditorios, yo les pido, por favor, escuchemos el consejo de la palabra, y cada una de las familias que hoy me escuchan, reunámonos a compartir la palabra de Dios. Los animo para que cada día en sus casas nos reunamos, y reunamos a la iglesia que está en nuestra casa, al esposo, la esposa, el padre, los hijos, el abuelo y todos los que vivan en nuestro hogar. Esos son los que conformamos la iglesia en nuestra casa. Compartamos una lectura, hagamos un comentario de la palabra de Dios a manera de devocional, para que cuando volvamos a nuestros auditorios ardamos en deseo de adorar a Dios y darle gracias todos juntos por este tiempo en el cual hemos apreciado lo importante que es congregarse. Yo le bendigo en este día y oro para que el Señor pronto
traiga en nosotros ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de reunión hermoso en el cual vamos a compartir y nos vamos a gozar. Que la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros en este día. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por poder compartir este mensaje. Difúndalo con sus amigos, envíelo a sus familiares, y para que este día de reunión sea grandioso, para que la iglesia que hoy se reúne pueda crecer y pueda multiplicarse. Estoy para servirles. Muchas gracias, que Dios le bendiga.